Damos gracias al Padre Celestial por este tiempo que tenemos, uno de los últimos cultos prácticamente, en los cuales compartiremos la palabra del Señor Jesucristo, donde estaremos recibiendo más de lo que el Padre tiene para nuestras vidas, sabiendo que el buen Señor no nos deja en ningún momento, sino que Él siempre está con nosotros. El Señor siempre está con nosotros. Y como buen Padre, Él quiere estar con nuestras vidas, con su vida. Él quiere cuidar de nuestras vidas, pero necesitamos estar con Él, bajo su amparo, bajo su cuidado. El que habita bajo la sombra, bajo la mano del Poderoso, morará confiadamente, morará tranquilo, morará en paz. Y claro que Él nos da para que disfrutemos de todo lo que Él ha creado, todo. No hay límite para disfrutar en Dios, pero sí tenemos que mantener esa obediencia, esa relación con Dios. En cambio, al contrario, el pecado nos esclaviza y nos da una aparente libertad, la cual está limitada en todos los sentidos y aún en el tiempo y más allá del tiempo, en la eternidad. En Cristo Jesús nosotros vivimos esa gloria poderosa, ese amor maravilloso, sin límites, que viene de nuestro Creador. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en Jeremías capítulo 6, versículo 16, y dice de esta manera: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Padre Dios de la gloria, Señor, yo te doy gracias por este tiempo, Señor, por tus bondades y tu gracia y tu misericordia, por todo lo que haces a favor de nosotros, Señor. Y pido tu bendición, Señor Jesucristo, para poder recibir esta palabra que tú tienes en este tiempo para nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Coloqué el título del mensaje, examinarnos. Y ya antes de que finalice el mes de noviembre, estamos y entramos en ese tema prácticamente de examinarnos, de meditar, de pensar, de reflexionar, de tener una retrospectiva con respecto a nuestra vida delante de Dios. Y la palabra de Dios va a decir, así dijo Jehová. Está mencionando aquel que está escribiendo, aquel que está transmitiendo, está diciendo que quien habló estas palabras fue el Señor. Quien dejó estas palabras para que otros puedan escucharla, para que la escuche no solamente aquel que la está recibiendo, sino todos. Como habla esa buena palabra, universalmente, para que todos en todos los tiempos puedan escuchar que Dios ha declarado: paraos en los caminos y mirad. Deteneos, en otra palabra, o deténganse, o frenen un instante, o no avancen más. Párense en el lugar donde se encuentren y miren, está diciendo la palabra de Dios. Como cristianos somos llamados a examinarnos, a meditar, a observar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5 va a decir: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo, examínense a ustedes mismos si se encuentran en la fe. O sea que cuando encontramos este texto, podemos ver, como siempre les indico, ¿será que estamos en la fe nosotros? Podríamos empezar prácticamente por el final de esa primera parte de la oración o de la primera parte del versículo. ¿Estamos en la fe? ¿Estamos caminando en la fe que el Señor nos ha dejado? No en una fe humana, sino en la fe que el Señor nos ha indicado, y esta es la que nos lleva a esa bendita fe. Es ella la que nos lleva a tener esa fe en Cristo Jesús. Porque la fe viene por el oír y el oír
la palabra de Dios. Por eso dice, examinaos a vosotros mismos. Usted, yo, cada uno tenemos que examinarnos en el Señor. Ver nuestra vida, como dice ahí, tenemos que detenernos en el camino y mirar y prestar atención para saber cómo estamos. No vaya a ser como dice ahí en esa pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, el Espíritu Santo nos dará esa guía. El Espíritu Santo nos ayudará a entender y a examinarnos, a detenernos y mirar, a prestar atención, a observar, para saber si nosotros continuamos en la fe. El examinarnos nos lleva a eso, a poder ver nosotros mismos a través de la luz de la palabra de Dios. Porque Dios nos conoce. Dios sabe cómo está siendo nuestro caminar. Dios sabe cómo estamos andando. Si estamos andando bajo la palabra de Dios o estamos andando bajo nuestros pensamientos o nuestro criterio. Y yo sé que usted y yo estamos procurando caminar bajo la luz de la palabra de Dios. No siempre es fácil, porque tal vez vamos contra la corriente. Vamos contra teologías falsas, doctrinas falsas, porque la palabra de Dios va a decir eso y va a manifestar que en los postreros tiempos acontecerán todas estas cosas. Por eso ya al pasar el tiempo, a pasar los años, al acercarnos más a las señales o ver que las señales son manifiestas, nosotros necesitamos de tiempo en tiempo examinarnos. Tal vez esto llega en este periodo del año, pero tal vez llega en un tiempo de tu vida en el cual es necesario volver a examinarnos, a detenernos. La palabra del Señor nos hablaba, era tiempo. No porque se esté acercando un próximo año, no porque estemos finalizando, sino porque es tiempo. Es tiempo. El Señor está diciendo, es tiempo de poder escuchar, de estar atento, de decir sí, Señor, de seguirlo, de determinarnos, de esforzarnos, iglesia y querido oyente, a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Paraos en los caminos y mirad. ¿Y qué tenemos que mirar? ¿Por qué necesitamos pararnos en los caminos? Va a continuar el texto y va a decir, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Yo tengo que pararme, yo tengo que mirar, yo tengo que observar para preguntar por las sendas antiguas. ¿Cuáles son estas sendas antiguas? Es el camino correcto. Es el camino que Dios ha trazado. No ir por nuevos caminos. No transitar caminos que parecen que son lo mejor o son lo correcto. Caminos que tal vez están llenos de luces. Caminos que alumbran. Pero en realidad son puras tinieblas. O nos llevan a tinieblas. Por eso la palabra de Dios está diciendo, vayan por las sendas antiguas, vayan por la palabra del Eterno. Caminen por la palabra del Eterno, por aquella palabra creadora, por aquella palabra que salió antes de que existiese todo. Por esa palabra que es eterna, por el Verbo, por nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que creó, el que hizo. Y dice la palabra, cuál sea el buen camino. ¿Cuál es ese camino perfecto? Y andad por él. Yo soy el camino, decía la palabra, usted lo sabe. Él es el camino. Él es por el cual nos lleva al Padre. Yo soy el camino. Sin mí no pueden llegar al Padre, decía la palabra de Dios. Entonces es de sabio reflexionar. Es de sabio ver si nos encontramos junto al camino o en el camino. Y usted va a recordar la palabra de Dios ahí en el libro de Marcos capítulo 10, donde vamos a hablar de Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud,
Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y vemos, y ya sabemos la historia, y está hablando de un hombre puntual, mas también se destacan otras cosas, discípulos, multitud, y este hombre que estaba sentado junto al camino. Parece poca cosa, pero la palabra de Dios tiene tanta profundidad y tanto nos quiere hablar. Él no estaba en el camino, él no seguía en el camino, él no estaba siguiendo esas pisadas de Jesús. Mas estaba a un lado. Y es lo que el Señor no quiere, que nosotros estemos a un lado, sino quiere que estemos en el camino, en Él. Que caminemos junto con Él. Él es aquella senda antigua, aquel camino perfecto que fue trazado desde la creación del mundo hasta donde llegamos al libro de Apocalipsis, y Dios se revela como quien tiene la autoridad sobre la vida y sobre la muerte, sobre toda creación, sobre todo poder en este mundo. Es Dios quien tiene el control y el poder sobre cualquier cosa de esta tierra. Y si vemos en el versículo 52 dice: y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, el poder de Dios manifiesto, y seguía a Jesús en el camino. Mire, el texto va a decir, y seguía a Jesús. Cuando usted va en el versículo 46, no estaba siguiendo a Jesús. No le interesaba seguir el camino por el cual el Señor Jesús estaba transitando o marcando la senda que estaba marcando para que otros puedan seguir. Discípulos, multitud, alguien que necesitaba de Cristo Jesús. Bartimeo, un ciego. Y nosotros tal vez podamos estar en una situación así, o tal vez no. Tal vez podamos estar en la iglesia, pero tal vez estemos ciegos. Por eso es que necesitamos meditar, parar, detenernos, ver las sendas antiguas, volver a la palabra, reconocer que el Señor es Dios, reconocer que necesitamos de Él cada día. Necesitamos de Jesucristo, aquel que nos lleva al Padre. Y dice que seguía a Jesús en el camino. Si vamos a Mateo, si no estoy confundido, 4, versículo 4, va a hablar de la parábola del sembrador. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Pero no estaba en una buena tierra, no estaba en el camino, vamos a decir, porque estaba junto al camino. Y cayeron en pedregales, y usted ya sabe, en espino, pero cayó otra parte en buena tierra. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que la palabra de Dios venga a caer en buena tierra, estemos en el camino. Usted y yo, no dejando de perseverar, de seguir. Preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. No nos cuesta nada, ¿verdad? Preguntar no nos cuesta nada. Saber no nos cuesta nada con respecto a este buen camino, a estas sendas antiguas. Hable si no conoce, pregunte si no la conoce, y hallará respuesta. Buscad y me hallaréis, llamad y se os abrirá. Busquemos esa senda antigua. Esa senda antigua es nuestro Señor Jesucristo, que se ha manifestado al mundo y nos ha mostrado el camino al Padre, rompiendo el velo para que todo aquel que en Él crea pueda ingresar y ver a Cristo, a Dios eterno, al único, a nuestro Padre. Mire qué hermoso la promesa del Señor diciendo: y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nos examinamos, encontramos ese descanso en nuestras vidas. Usted y yo, eso que necesitamos, lo necesitamos. Podemos ponerle todas las ganas, podemos poner todo el deseo, podemos decir vamos otra vez, continuemos, confiemos, tengamos esperanza. Pero solamente esta palabra, la palabra de Dios, la que nos da descanso. Porque el pecado cansa, ¿se acuerda?
El pecado agobia y no es por las fuerzas nuestras, sino por el Espíritu Santo de Dios. Es a través del Espíritu Santo de Dios que nosotros avanzamos. Por eso dice el Señor, entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Andar en el camino trae eso, descanso. Andar con Cristo es vivir la paz, es vivir en paz. En Cristo hallas descanso para tu alma, para tu vida, para tu ser. Lo que deseamos, lo que queremos, lo que solamente en Cristo Jesús se nos puede dar. Mis pasos dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz de Dios es esa relación a través de Cristo Jesús para con Dios. Cosa que nada lo puede dar. Solamente a través de Cristo Jesús. Salmos 23, versículo 1 va a decir así. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es Él, mire cómo es Él el descanso. Entramos en Él, en el reposo. Él es quien nos pastorea. Él no nos hace faltar nada. Él nos lleva a lugares delicados. Él nos hace descansar. Junto a aguas de reposo, Él nos lleva para pastorearnos. Deje que el Señor traiga descanso a su alma. Deje que el Señor lo lleve a descansar, a vivir esa paz que está en Cristo Jesús. Hallará descanso para su alma. Y termina el versículo diciendo, mas dijeron, no andaremos. ¿Y qué puedo decir de esa parte? De esa parte del versículo. Solamente que no seamos así. Que no vivamos así. Que no seamos de ese grupo que dice, vive y enseña a rechazar a Dios diciendo, no andaremos. No viviremos como Cristo quiere. No obedeceremos esta palabra. Sea usted que diga, después de escuchar la palabra de Dios, de cada palabra que el Señor le da, sea usted aquel que diga, sí Señor, andaremos en tu camino, nos detendremos en tu camino, miraremos Señor, preguntaremos por las sendas antiguas, queremos saber Señor Jesucristo, si andamos por el camino, si andamos en el camino Señor Jesús. Queremos encontrar ese descanso para nuestra vida, para nuestra alma. Queremos encontrar la comunión con el Eterno. Sea de los que dice, sí Señor, andaremos. Examínese. Tenemos tiempo para examinarnos, para volver a las sendas antiguas, para andar en el descanso del Señor. Padre Dios de la gloria, te agradecemos por esta tu palabra tan hermosa y preciosa, Señor. La que nos lleva a gozarnos, a disfrutar, Señor Jesús, de esta relación que tenemos contigo, Padre. Te agradecemos por todo lo que haces y por todo lo que harás, Señor. Confiando en ti, Señor, sabiendo que tú no nos dejas, que eres aquel que nos ayuda y que nos dices no temas. Padre, a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con ustedes en el nombre de Jesús. Amén.